Desde 1945, 80 años con usted en todo momento. Casino 98.3. Radio Casino 98.3. La reina del Caribe, con usted en todo momento. Bañando con sus ondas los 6 cantones de Limón. Pocosí, Siquirres, Matín, Aguasimo, Talamanca y Limón. Radio Casino 98.3. La reina del Caribe, con usted en todo momento. Sintonice Epicentro, donde conversamos sobre los principales sucesos nacionales e internacionales y la relación que tienen con usted y con nuestra provincia. Temas administrativos, financieros, jurídicos, culturales, deportivos y educativos. Todos los jueves de 3 a 4 de la tarde por Radio Casino 98.3 FM y redes sociales. Epicentro, programa informativo y de opinión de la Cámara de Comercio, Turismo e Industria de Limón. Epicentro, porque Limón es el centro de la información. Muy buenas tardes, le damos la más cordial bienvenida a su programa Epicentro, porque Limón es el centro de la información. Quien le saluda, Dilana Salas, directiva de la Cámara de Comercio, Industria y Turismo de Limón. Y para mí es un gran placer saludarles esta tarde de jueves y seguir trayendo hasta sus hogares información valiosa. Les recuerdo que puede sintonizarnos a través del 98.3 FM de su radio, Radio Casino. También puede sintonizarnos por radiocasino.net, y si usted tiene la aplicación de Radio Casino, que debería tenerla para que usted esté enterado de todos los acontecimientos, entonces también podría sintonizarnos a través del app en Radio Casino y Radio Casino TV. También por Canal 21 Cable Caribe y las plataformas de Facebook Live de Radio Casino, de la Cámara y también de Cable Caribe. Y hoy no es un jueves más, hoy es un jueves de emprendedores. Hoy vamos a hablar y tenemos como invitada a una de las asesoras del Centro de Desarrollo Empresarial de Limón, Yuritza Hernández, quien además es una gran amiga. Y es que hoy vamos a hablar, porque yo sé que si usted está emprendiendo o incluso si usted ya tiene un negocio, hay negocios que van sin rumbo. Y esto es cuando avanzar no significa crecer. Y esto sin importar si usted tiene una cantidad significativa de trabajadores o si es solo usted. A mí me ha pasado que a veces hago mucho y mucho y mucho, y hago mucho pero no hago nada. O hago mucho pero con los mismos resultados. Estoy avanzando sin crecimiento, vamos sin brújula, y eso es justamente lo que le pasa a muchos de los negocios o de los emprendimientos que estamos manejando. Y usted podrá preguntarse, ¿qué más puedo hacer si ya no tengo más fuerzas o más recursos o más tiempo? ¿Será que usted está estancado o será definitivamente que usted zarpó sin rumbo, sin un destino? Así que hoy vamos a ver esto en la compañía de Yuritza. Y yo quiero recordarle que este programa tiene como objetivo llevar información y también generar discusión. A veces decimos es un tema de la economía, es un tema del gobierno, pero tal vez es un tema suyo, así que yo le voy a pedir que de verdad nos acompañe, que si usted sabe de alguien que tiene un negocio y que usted ha estado oyendo que le está yendo mal, compártale este programa para que escuche los consejos que tenemos para el día de hoy. Sin más, le doy la más cordial bienvenida a Yuritza. Yuritza, bienvenida a Epicentro. Hola Dilana, ¿cómo está? Buenas tardes a todos y todas las que nos escuchan por Radio Casino. Dilana, muchas gracias por la invitación. Yo creo que como representante del Centro de Desarrollo Empresarial de Limón, esos espacios son tan beneficiosos. Acabamos de concluir una sesión con emprendedoras que nos van a acompañar en una feria, que más adelante le doy como el espacio para que nos refresque e invitarlos a todos a que participen. Y esto que usted dice es cierto. O sea, al final
Hemos topado con empresas gacelas, que le llamamos nosotros, que son empresas muy grandes, donde tenemos muchos trabajadores, muchos años inclusive de existir, y de todo tipo de naturalidad o de objetivos o naturaleza. Personas o empresas que se encargan de logística portuaria, o también empresas que se dedican a pastelerías o emprendimientos. Y el común denominador de esto es el famoso desorden. O sea, a veces creemos que el problema está afuera, como bien usted lo dice, pero muchas veces ese problema radica dentro de nosotros y dentro de nuestra concepción inclusive de cómo manejar el dinero. Y yo creo que gracias a la Cámara de Comercio, Industria y Turismo de Limón y al Instituto Cariay, hemos podido elaborar un proyecto bastante integral para el pueblo limonense. Bueno, y eso es muy valioso, y si usted no se ha conectado antes con nosotros, el Centro de Desarrollo Empresarial es un proyecto que va de la mano justamente con el Instituto Cariay y con la Cámara de Comercio, y que tiene como objetivo acompañar a las empresas limonenses a poder crear una estructura, a poder diseñar planes de negocio, entre un sinfín de cosas que la última vez que tuvimos como invitada a Gloriana, que es la gestora de proyectos, no me acuerdo cuántos clientes me dijo que, perdón, gestora de clientes, no me acuerdo cuántos clientes me dijo que ya habían atendido, pero definitivamente es un montón de empresas que ya están siendo favorecidas de este acompañamiento. Y de ahí, ya que entramos a hablar del Centro de Desarrollo, yo sí les voy a hablar ahorita y antes de cerrar el programa de la feria. A veces buscamos oportunidades, pero las oportunidades están donde nosotros estamos, y a veces los negocios no crecen o los emprendimientos no crecen porque usted no se mueve de la casa. Y este 17 y 18 de abril, el Centro de Desarrollo Empresarial, como parte de sus iniciativas, va a desarrollar una feria de emprendimientos. Ahí ya hay unos emprendedores que van a llegar a mostrar sus productos, pero también van a haber instituciones como la Caja, el IMAS, el INAMU, el INSS, creo que también la municipalidad, el Ministerio de Salud, instituciones bancarias, crediticias, que van a estar ahí dándole toda la información. Así que si usted no tiene planes, esto es el otro fin de semana, no este que estamos, el próximo, dese la vueltita, apoyemos a los emprendedores limonenses. Va a haber Zumba, además, si a usted le gusta hacer ejercicios, acompáñenos a hacer Zumba y a pasar una tarde bonita. Va a ser un horario de 9 a 5 de la tarde. La otra semana Gloriana viene a traernos muchísimo más información, pero yo desde ya le estoy diciendo que separe la fecha. Yuri, pero a lo que vinimos. Aquí encontré algo que me llamó mucho la atención y dice: muchas organizaciones están ocupadas, pero no necesariamente son estratégicas. Y aquí lo que queremos es cuestionarnos si verdaderamente lo que hacemos como negocio para sobrevivir realmente está creciendo. Y yo les ponía un ejemplo que es el mío, ¿verdad? Como profesional independiente y también emprendedora de alguna forma. Y es que muchas veces estamos haciendo mucho para salir con lo básico. No tengo tiempo, estoy siempre ocupada, y eso no es crecer. Estamos como si estuviéramos caminando en una caminadora eléctrica, ¿verdad? Sin llegar a ninguna parte. Sí, Dilana, a mí me gusta la data, y ahorita que usted decía que tenía un número, el número yo lo tengo, y ahorita que lo acabo de verificar, son 150 unidades productivas concluidas, o sea, en 9 meses. Yo creo que eso es un número muy alto en función a la calidad del servicio que brinda el Centro de Desarrollo Empresarial. Y sonará, ay sí, 150. No, es que 150 es un montón, donde generamos no solamente asesoría, sino espacios de posicionamiento como estos o como foros internacionales inclusive, donde nos hemos buscado un cupo. Y esto lo digo con mucho orgullo, nos hemos posicionado en la mente no solamente de los consumidores de acá, sino que hemos podido hablarle a la gente de afuera de nuestras fronteras y decir: hola, Limón también tenemos grandes oportunidades de crecimiento. Y aterrizándolo, de verdad le mando un saludo a mis compañeros que sé que me están viendo, y ha sido un esfuerzo muy, muy importante de todos. Y con respecto a esto y la que usted comenta, totalmente de acuerdo. Como les decía, el común denominador es el desorden. El desorden, no siempre que vendemos más es precisamente que estamos creciendo.
Y usted dijo una palabra que yo creo que es una de mis palabras favoritas y por las cuales yo concluí mi formación académica como planificadora económica y social, y es la palabra estrategia. Muchas veces corremos como negocios, pero lo que no nos damos cuenta es que corremos en círculo. Entonces, muchas veces vendemos más, generamos más contenido y tenemos un montón de personas que llegan al centro de desarrollo y que dicen, Yuritza, es que ya yo no sé qué más hacer. Entonces, ¿qué tenemos que hacer? Trazar una claridad de qué es lo que queremos, una visión, y eso parte de la estrategia. La estrategia es el cómo logramos alcanzar esos objetivos, y no es sacarlos de ninguna plataforma de inteligencia artificial, Dilana, que sí, es una herramienta que nos favorece a muchísimos, pero el interiorizar la estrategia, elaborarla a partir de nuestro análisis tanto interno como externo, es lo que genera más precisión. Yo le digo a los clientes del centro de desarrollo y en general, podemos hacer lo mismo, pero todos somos diferentes. Si usted y yo hacemos, no sé, costura, y tenemos un producto muy parecido, no quiere decir que nuestras empresas sean exactamente los mismos. Y creo que ese es el primer error en el que hemos caído nosotros en este ecosistema. Y quisiera ahondar también en esta frase, en este término, ecosistema empresarial o emprendedor. Se compone de muchas cosas, no solamente los emprendedores o el centro de desarrollo, también tenemos instituciones público-privadas que fomentan este crecimiento, y muchas veces estamos en la informalidad por mero desconocimiento. Yo creo que eso es como el aspecto número 2 a desarrollar en la conversación. Muchas veces estamos informales porque no tenemos la data, no tenemos la información. Y sí, sabemos que es complejo, pero también sabemos los beneficios de la formalización y sabemos que esa es la estrategia como economía que tenemos para salir adelante, ¿verdad? Es interesante porque aquí usted me contrapone dos términos bastante importantes, y es actividad versus estrategia. O sea que hay una confusión. Entonces, cuando hablamos, y qué interesante porque usted dijo estamos corriendo, pero estamos corriendo en círculo. Entonces, es posible que una empresa esté facturando más, pero que se esté debilitando internamente. Es que para facturar o vender más, Dilana, se requiere mucho costo, de mucho más costo, y eso es algo que no hemos identificado. Partamos desde que ponemos un precio a nuestro producto o nuestro servicio. Identificamos este precio o ponemos este precio a nuestro producto o servicio a partir de lo que mi vecino o mi competencia estableció, y no desde el costo real del negocio, porque si nuestro vecino no paga patentes, si nuestro vecino no está inscrito ante Hacienda, no está inscrito como trabajador independiente, por supuesto que su realidad va a ser diferente a la mía. Entonces ahí es donde también converge este tema y decimos, ya analizamos los costos correctos, este es el precio real. Y muchas veces nos encontramos con emprendedores o empresas inclusive que tenemos un costo muy alto, sí, facturamos un montón, pero nuestro costo termina siendo superior a nuestra ganancia. Es decir, la rentabilidad es mucho más baja de lo que creemos. Y creo que me atrevo a decir un dato, por lo menos de mi experiencia, que más del 90% no sabe la rentabilidad de su negocio, y están operando desde hace muchos años. Bueno, y eso es un dato, y yo creo que eso es un tema que hemos puesto sobre la mesa cada vez que tenemos algún invitado del Centro de Desarrollo, y es algo que nos deja ver. Yo creo que cuando al final estamos hablando de tener un negocio o vender un producto, estamos hablando de tener plata. Habrá gente que lo haga solo porque quiere, pero definitivamente yo creo que uno de los grandes impulsos que nos mueve a hacer cualquier emprendimiento o a trabajar, pues obviamente es tener dinero. Y puede ser que muchas veces mucho dinero pase entre nuestras manos, pero no es mío. O sea, no nos corresponde. Entonces es ahí donde vamos como haciendo un hueco, ¿verdad? Para poder sostener. Y me gusta lo que usted dice, porque entonces, para ir ilustrándolo para nuestros televidentes y radioescuchas, quiere decir que si yo soy abogada y tengo un abogado en la oficina de la par, y yo puedo decir, qué raro, a mí me va mejor, porque aquí vienen 50 personas al día y en la oficina de la par yo veo que llegan solo 3. Pero de pronto yo veo que es que mi vecino, al que le llegan solo 3, cambió carro, no sé, ahora tiene un asistente, y resulta que Dilana no. Háblenos un poquito más
de los costos, que ya nos tocó ese tema, pero yo quiero que la gente lo entienda. ¿Qué puedo estar haciendo mal? ¿Cómo lo entiendo? Porque yo de pronto me pongo a averiguar y digo, no, mi vecino dice que él cobra, puse a llamar a alguien yo para ver cuánto cobra mi vecino por asesoría y me dijo que es que cobra 20,000. Entonces yo lo voy a poner más barato, ¿verdad? Creo que usted nos habló de esta informalidad donde somos muy fluctuantes, entonces busco en Facebook asesoría y alguien me dice que no, y vamos manejándonos sin entender la realidad de nuestro negocio. Yo creo que parte de lo que usted dice, Dilana, paso número 1 y principal, yo creo que mis compañeros asesores coinciden conmigo, identifiquemos cuáles son nuestros costos, ¿ok? En papel muchas veces, porque nuestros clientes no siempre tienen habilidad en temas de herramientas digitales, no importa, en papel. ¿Cuáles son mis costos? ¿Cuánto yo pago de la electricidad? ¿Cuánto le pago al contador? ¿Verdad? O sea, porque a veces, muchas de las veces creemos que tenemos un costo de 50,000 colones por mes y cuando hacemos ese ejercicio estamos en 250,000 colones. Y el cliente hasta que se hace para atrás y dijo, ya sé que es por aquí. Eso con tema de costo. Y con tema de precio, para llegar a un precio, lograr un precio final, tenemos que tomar en cuenta otras características diferenciadoras. Hay muchos abogados, definitivamente, y coincido con usted, pero hay solamente una Dilana Salas. O sea, y ahí hablamos del valor de lo que nosotros hacemos. Yo soy muy enfática en este tema, a mí me apasiona mucho el tema de la propuesta de valor o la entrega de valor de lo que nosotros hacemos, y muchas veces esperamos que valoren mi servicio o valoren mi producto, pero no valoramos lo que nosotros estamos dando. ¿Cuánto tiempo, Dilana? Y le devuelvo la pregunta, para que usted entregue este resultado a sus clientes, ¿cuántas capacitaciones usted ha llevado y sigue llevando? ¿Cuánto le cuestan a usted esas capacitaciones? Tiempo e inversión propia de cada capacitación. ¿Cuántas horas usted dura escuchando Spotify o leyendo para poder entregar un valor? Al final, usted puede decir, yo doy asesorías laborales o pues cualquier índole, pero más allá su propuesta de valor es diferente. O sea, mi propuesta de valor es generar seguridad a mis clientes y ahí todo se transforma, Dilana, porque a partir del valor nosotros vamos a generar conexiones emocionales con nuestros posibles clientes, ¿verdad? Y yo creo que todos, según el neuromarketing, compramos por una motivación emocional. Entonces, si nos identificamos y aterrizamos y decimos, no, mi asesoría vale 20,000 colones, pero lo que usted está entregando en esos 30 minutos vale más que esos 20,000 colones, cuando ese cliente se vaya, quien queda insatisfecha es usted, porque dice, tanto que me entregué, tanto que aprendí, tanto que me capacité para que me pague 20,000 colones, pero es que al final el precio lo decidió usted. Entonces ahí volvemos. ¿Cómo queremos que nos valoren a nosotros y a nuestros productos o servicios si nosotros no encontramos nuestro propio valor? Bueno, y que tal vez ahí es justamente donde nos sobrepasa la realidad, donde dice, trabajé todo el día para hacer esto, ya sea producto o servicio, y al final la remuneración es poca porque yo tengo que agarrar de esos 20,000 colones y distribuirlo entre mis costos operativos. Pero usted dijo algo muy interesante, Yuri, y esto como cuando hablamos de crecer sin rumbo. Entonces, hice primero el enfoque en el tema de costos, ¿verdad? O de precio, porque yo creo que es lo primero que pensamos cuando vamos a hacer algo, en cuánto lo voy a vender. Pero usted ya pone sobre la mesa otra pieza muy importante que podría ser la brújula. Si el precio va a ser el timón, ¿verdad? Esto sin afán de saber más que usted me va a ir corrigiendo. Pero entonces la propuesta de valor, ¿qué elemento vendría a ser? Porque, claro, tiene lógica cuando usted me habla de neuromarketing y habiendo tantos abogados, la pregunta es, ¿y por qué me eligen a mí? ¿Qué les doy diferente? Porque eso que yo les doy diferente puede hacer que yo cobre diferente o que justifique el valor de mi servicio. Por ahí va la cosa. Totalmente de acuerdo, y creo que eso lo hemos trabajado con muchísimas personas, porque nos hemos enfocado históricamente, nosotros los consultores inclusive,
en dotar de habilidades duras, cómo sacar un costo, cuál es mi margen de utilidad, cómo es mi flujo de caja proyectado, cómo lograr financiamiento. Ojo, que eso es vital para un negocio. Pero hemos desprotegido a nuestros clientes muchas veces, Dilana, de dotarlos de su propio valor. Y ahora que usted decía, nuestro objetivo es generar dinero, créanme que nuestro objetivo también es que usted genere dinero. Pero, ¿cómo sostenemos un negocio en el tiempo? Y yo creo que eso es lo que el componente diferente de lo que quiere hacer este Centro de Desarrollo Empresarial. No es llegar y decir, qué dicha, Dilana hizo un home run y logró pegarla durante un año, pero ¿y qué pasa del año 2 al año 10? ¿Cómo sostengo eso? Porque ahí viene la innovación, y la innovación no solamente viene a que usted va a inventarse una nueva tecnología y un robot o un chatbot, no se trata de eso. La innovación viene a partir de los procesos que logramos reestructurar, nuestros propios procesos. Y pasa que en las empresas hay carencia terrible de los procesos y caemos una y otra vez en lo que yo creo que debería de ser. Pero todos los seres humanos somos personas muy diferentes. Esta lógica que llamamos nosotros puede ser muy diferente, y ahora tenemos tanta diversidad de pensamientos y la libertad de pensar como queremos también, y eso es favorable para mí, que yo no puedo esperar o no debería de esperar como empresario o como emprendedor que todas las personas que yo tenga trabajando para mi empresa piensen exactamente igual que yo. ¿Qué hacemos en ese caso? Estandarizamos procesos para que el resultado tenga una estrategia de ser. Yo le decía ahorita a las emprendedoras que no es ir y sentarse a una feria, es entender y medir por qué tengo que volver a ir a una feria. Y yo creo que eso es lo que no se ha hecho estratégicamente. Simplemente voy, simplemente subí un contenido en Instagram o Facebook sin ningún trasfondo real. Entonces yo creo que estamos en un muy buen momento en cuanto a la tecnología e información y acceso a la información, de replantearnos hacia dónde queremos ir y por qué yo soy diferente. La propuesta de valor se basa en por qué deben de comprarme a mí y no a otra persona que hace lo mismo, y eso siempre lo voy a poner entre comillas. Y yo creo que eso también podría estar asociado a que muchas empresas toman decisiones sobre la marcha. O sea, y yo creo que eso nos hace fluctuar. De pronto hay meses que están muy bien, otros meses que no están muy bien. Entonces hoy me metí a Facebook y vi que alguien hizo una publicación, entonces hoy voy a publicar, y entonces vino algo, y entonces vamos ahí como tomando decisiones sobre la marcha. ¿Cómo tomar decisiones sobre la marcha también implica un riesgo para las empresas? ¿Cómo tomar decisiones implica un riesgo sobre las empresas? Tomar decisiones sobre la marcha. O sea, ahí de forma, Sí. resolví. Y al final, Dila, enfrentamos empresas de 25 años resolviendo de esa manera. Ahora, más bien yo puedo hacer la pregunta, ¿cómo decirle a estos lugares? Y es digamos que mi generación dice, Yuri, ¿cómo yo me enfrento a mi papá o cómo yo me enfrento a mi jefe para generar una estrategia diferente, porque sé que eso ya no está resultando? Ahora, ¿cómo genero una estrategia? A partir de la información. Hagamos un análisis. Cada empresa que nace o emprendimiento nace a partir de la necesidad puntual de una población o de un segmento de la población. Ahora imagínese, Dilana, que yo nunca me renové o yo nunca innové. O sea, si estas plataformas o por ejemplo este negocio de radio no hubiera llegado a la parte de redes sociales, desaparece. Lamentablemente es así, poniendo un ejemplo puntual. Entonces, definitivamente hay que seguir estudiando al consumidor. ¿Qué quiere mi consumidor? Ponerme y ser empático. De hecho, ahorita estoy en un curso con respecto a un poquito de metodologías ágiles, y lo primero que nos enseñan o nos repiten es, póngase en el zapato de ese cliente e identifique qué más podemos hacer por él a partir de la necesidad puntual de esa persona o de ese segmento. Entonces, definitivamente la improvisación nunca, yo creo que eso va en contra inclusive de mi ADN. Improvisar no siempre sale bien, y creo que ponemos muchísimo en riesgo, ¿verdad? Y creo que no es un buen momento para improvisar y que las cosas salgan mal.
Yuri, usted acaba de decir algo bien interesante que es relativo a nuestros jefes o si es un negocio familiar, a mis papás, ¿verdad? Yo creo que a veces en los negocios familiares se da esa sensación o esa libertad de poder improvisar y resolver. ¿Qué rol juega el liderazgo en este desorden? Porque usted nos habló de desorden. O sea, ¿cómo? No quisiera decir que es algo generacional, porque yo creo que las generaciones que están antes de la mía y las que siguen, de pronto todas nos encontramos tirándonos verdades, que si la generación de cristal, que no, que ya muy obsoletos, que no, que ya esto, pero creo que todas tienen algo que abonar. Cómo el liderazgo se vuelve un factor fundamental para las empresas, para poder dirigir. Es que yo lo voy viendo, porque cuando hablo de empresas sin rumbo y hablamos de caminar en círculos, yo voy viendo como que es un barco que zarpó, no sabe a dónde va a llegar, no sabe si hay tormenta, no sabe si está equipado, por si hay una tormenta, y es más, y va solito, las olas lo llevan o el viento lo lleva. El liderazgo implica tomar decisiones, pero que nos lo diga la experta, ¿qué papel juega el liderazgo en estos aspectos? Y creo que el papel del líder ha cambiado a través de nuestras generaciones. Yo creo que eso parte de ahí. Yo tuve una gran maestra, unos grandes maestros, y principalmente mi mamá. Le mando saludos, mami. Mi mamá siempre fue del pensar que si va a hacer algo, hágalo de la mejor manera o mejor no haga nada. Y yo creo que eso debería de estar en todas las generaciones, desde la mamá de mi mamá hasta, ojalá, todos los nietos y tataranietos. El liderazgo juega un papel indispensable y hay que lograr diferenciar entre un líder y un jefe, porque un jefe aprende a mandar, un líder logra bajar hasta el pensamiento de sus colaboradores y decir, ok, generemos una solución en conjunto. Y yo creo que ahí es donde cambia todo. O sea, cuando un líder logra empatizar y ponerse en los pies de nuestros colaboradores y conocer cuál es la frustración de cada uno de ellos o cuáles son esos dolores que tenemos que lograr saciar o satisfacer, creo que ahí cambia, porque la solución termina siendo muchísimo más integral de lo que creíamos. Antes, Dilana, creíamos que un líder o un jefe era aquel gerente o mi papá que está arriba del estrato, digamos, de la empresa, pero nos encontramos líderes en todo. O sea, y yo creo que parte de la humildad de aprender que no es ni la persona más grande en edad, ni la persona con mayor rango, sino que es un líder, es bajar e incentivar a todas esas personas con grandes ideas e incentivar un pensamiento tan siquiera crítico y estratégico. Y yo creo que eso es lo que debería revolucionar la forma de ver los negocios y decir, todos tenemos cosas buenas que aportar, siempre y cuando yo fomente este tipo de pensamiento estratégico. Pero a veces estamos tan centrados y decimos, es que así siempre se ha hecho. O sea, y usted podrá saber que yo soy de las personas que le voy a preguntar, ¿y por qué siempre se ha hecho de esta manera? Ojo, y no está mal preguntárselo, hay que preguntarse 5 veces por qué, para llegar a un problema total y completamente identificado, o más de 5 veces. ¿Por qué si siempre lo hemos hecho así, pero por qué no podemos hacer esto diferente? Dila, y a los pensamientos como el mío, por muchísimos años se nos privó, ¿verdad? Claro, y yo creo que el líder empieza a fomentar ahora este pensamiento. Esto es como, ya nos vamos a ir a una pausa, pero esto es como, me trae a la cabeza un ejemplo que dice, es una historia que dice que no entendía por qué mi esposa siempre cortaba las orillas del jamón. Y entonces que le preguntó a la esposa y la esposa dijo, porque mi mamá siempre lo hacía así. Entonces que el señor fue donde la suegra y le dijo, ¿me puede decir por qué corta las esquinas del jamón? No sé, mi mamá lo hacía así. Y cuando llega donde la abuelita le dice, ¿usted me puede decir por qué siempre cortó las esquinas del jamón? Y ella le dijo, porque el sartén era muy pequeño. Entonces vamos llevando un montón de patrones, y cuando usted dice, pregúntese por qué, es para entender la naturaleza. Vamos a irnos a una pequeñísima pausa. Pero antes de irnos, aquí tengo una frase que dice, un negocio sin dirección no siempre necesita más esfuerzo, necesita claridad.
Vamos a separarnos y ya casi regresamos con más de Epicentro, porque Limón es el centro de la información. Instituto Cariay, Centro de Formación para Universitario, acreditado por el Consejo Superior de Educación, da a conocer su oferta académica, idiomas, inglés para niños, adolescentes y adultos, ciencias de la salud, asistente técnico en farmacia y asistente dental, tecnología, diplomado en redes y telecomunicaciones, técnicos, redes de comunicación de datos, ciberseguridad, desarrollo de software, soporte empresarial, administración, contabilidad, mercadeo y relaciones públicas. Contamos con técnicos avalados bajo el Marco Nacional de Cualificaciones y el Instituto Nacional de Aprendizaje. Horario de atención de lunes a viernes de 8 de la mañana a 12 mediodía y de 1 de la tarde a 7 de la noche. Sábados de 9 de la mañana a 3 de la tarde. Contáctenos al 2798-2244 o al WhatsApp 8807-1515. Estamos ubicados en Limón, Barrio Roosevelt, a 50 metros de la Iglesia Asambleas de Dios, frente al Parquecito Asís Esna. Instituto Cariay, formación para el trabajo. Veterinaria La Vet. Los esperamos en Barrio Las Palmeras, frente a la Coca-Cola, ahora en nuestro nuevo horario de atención, de lunes a sábado de 7:30 de la mañana a 6 de la tarde y los domingos de 9 de la mañana a 1 de la tarde. Y en nuestro horario de emergencias de martes a sábado de 6 de la tarde a 9 de la noche. Contáctenos al 6456-8677 y al 2758-0881. Estamos ubicados en Barrio Las Palmeras, contiguo a Maxi Palí. Cable Caribe, la empresa de telecomunicaciones que desde Siquirres apoya el desarrollo tecnológico de la zona atlántica con fibra óptica hasta tu hogar gracias a Fiber Connect. Con nuestra tecnología podrás disfrutar un servicio de internet rápido y estable, siendo la mejor opción para tu trabajo, estudio, juegos y televisión de alta resolución. Llámanos y sé parte de quienes navegamos sin preocupación. Fiber Connect, Cable Caribe. El servicio de interpretación del ESCO por videollamada es una solución ideal para que instituciones, empresas y comercios puedan obtener un intérprete que facilite la comunicación eficaz y fluida entre la persona oyente y la persona sorda, sin cita, mínimo tiempo de espera, cuando sea y donde sea. Garantice la inclusión de las personas sordas siendo cliente de Green Technological y sea parte de la solución. Sintonice Epicentro, donde conversamos sobre los principales sucesos nacionales e internacionales y la relación que tienen con usted y con nuestra provincia. Temas administrativos, financieros, jurídicos, culturales, deportivos y educativos. Todos los jueves de 3 a 4 de la tarde por Radio Casino 98.3 FM y redes sociales. Epicentro, programa informativo y de opinión de la Cámara de Comercio, Turismo e Industria de Limón. Epicentro, porque Limón es el centro de la información. Ya estamos de regreso con más de Epicentro, porque Limón es el centro de la información. Si usted se perdió el primer bloque de este programa, vamos a recapitular y estamos hablando de empresas sin rumbo. Cuando avanzar no significa crecer. Y estamos hablando de muchos negocios que hacen muchísimo esfuerzo, que trabajan un montón, ya sea si usted tiene producto o brinda algún servicio, pero no ve la luz. Este es el famoso estado de supervivencia donde a veces vamos bien. Hablamos de las consecuencias de la improvisación y la importancia del liderazgo para poder desarrollar estrategias. Yo siempre digo que si yo les digo a ustedes, los invito a hacer una carrera, les digo, vamos a hacer una carrera, usted no se va a poner las tenis y va a salir corriendo. Usted me va a preguntar cuántos kilómetros vamos a correr, dónde empieza la carrera, dónde termina, entre un montón de otros aspectos que usted va a necesitar, cuál es la ruta a seguir. Entonces, cuando hablamos de un negocio, estamos hablando de lo mismo. Usted no solo puede emprender, no solo puede tener un negocio, necesita saber a dónde quiere llegar. Y yo creo que eso nos permite hacer un trabajo estratégico.
Y justamente para hablar de eso tenemos como invitada a Yuritza Hernández. Ella es planificadora social económica y asesora del Centro de Desarrollo Empresarial. Y otra vez les recuerdo que el Centro de Desarrollo Empresarial está a su servicio, a servicio de todo el pueblo limonense. Si usted tiene una idea de negocio o ya usted emprendió hace algunos años, sin importar si le está yendo muy, muy bien o no tan bien o está atravesando alguna dificultad, busque la claridad. Y justamente cerré esta primera parte indicando que un negocio sin dirección no siempre necesita más esfuerzo, necesita claridad. Yuri, y cuando hablamos de claridad o cuando estamos hablando de estos negocios que a veces pueden estar en un momento retador o definitivamente que necesitan y quieren producir más, también hablamos del equipo. Entonces, a mí me gustaría hablar un poco de esos síntomas internos del desorden, y uso la palabra orden y desorden porque Yuritza básicamente nos fue guiando por ahí. El desorden es ir sin rumbo, sin mapa, y cuando aprieta un poquito el bolsillo, de una vez nos vamos a ir en contra del equipo. Trabajen más, no tienen permisos. ¿Qué pasa? ¿Cuáles son esos síntomas que se pueden ver a lo interno por esa falta de claridad? Al desgaste. Yo creo que una característica vital del líder es la comunicación asertiva. Cuando las cosas están muy bien, muchas veces nuestros jefes no nos dicen nada. Como colaboradores no sabemos si estamos bien o mal. Creemos y asumimos que sí, puesto que no estamos teniendo un regaño o una repercusión. Dilana, pero cuando las cosas se ponen un poquito feas, nosotros sabemos que algo no está bien y nosotros me pongo en la posición del equipo, ¿verdad? Del colaborador. Errores comunes y frecuentes y recurrentes, ¿ok? Eso es uno de los síntomas principales, y a veces uno como colaborador dice, ¿cómo esto me pasó? O sea, si yo hago esto todos los días, y es parte de la frustración, porque trabajamos más, como usted dice, pero no llegamos a ningún lado. Entonces, parte de la guía que usted me habla, o de la ruta, o de la estrategia, como lo tenemos que llamar correctamente, también parte de la comunicación de lo que el líder quiere. Usted decía una palabra muy importante y es la visión. Muchas veces nosotros nos sentamos en entidades o en empresas, más que todo entidades público y privadas como bancos, y vemos, no sé si han visto, misión, visión, valores. Y eso lo damos por sentado, nos parece que no es tan importante. Pero hay que partir desde ahí. Si yo tengo una visión de que mi empresa va a llegar a ser muy grande y va a lograr ser exportadora, pongámoslo de una manera, ¿cómo no estamos pensando hoy en formalizar? ¿Cómo no estamos pensando en retener el talento humano como queremos? ¿Cómo no estamos pensando en contratos laborales? ¿Cómo no estamos pensando en, no sé, estar inscritos ante Hacienda? Entonces también creo que hay que ser coherentes con la visión y trabajar todos los días. El cúmulo de los pocos esfuerzos termina convirtiéndose en los resultados esperados, pero la visión tiene que ser compartida. El propósito tiene que cascadear a todo el equipo para que todos estemos motivados. Habrán buenos y malos momentos, habrán momentos donde hay muchísimo trabajo, pero si tenemos alineado nuestro propósito y nuestra visión, sería nuestra misión y nuestra visión. Si tenemos bien claro eso, yo creo que terminamos entendiendo por qué nos levantamos todos los días. Ojo, y aquí no se trata tampoco de encasillar al líder o al jefe, Dilana. Yo creo que esa posición en algún otro espacio lo hemos conversado usted y yo. Ser líder o ser jefe o ser gerente o propietario es un proceso muy solitario, ¿verdad? Pero sí, nuestro equipo requiere de esa comunicación definitivamente para poder tener esa motivación, esa inyección de motivación para poder hacer el trabajo todos los días sin tantos errores. Yuri, llegar a esa claridad y al desarrollo de esa estrategia, de esa misión, de esa visión, de esa estructura que necesitamos, requiere a veces que abramos la parte más sensible de nosotros. Y ojo, porque les voy a decir que yo recientemente hice un trabajo con Yuri que me ayudó a identificar mis áreas. Yo tengo muchos años de experiencia y de estar en el mercado, y también tenía muchas debilidades.
Y a veces como empresa, abrir las debilidades, explíqueme cómo lo hace, por qué lo hace, para quién lo hace, que es un poco de lo que me dice para dónde voy. A veces nos da un poco de miedo, incluso abrir nuestras finanzas y poder decir cómo es que yo costeo, cómo es que yo hago, saco un costo, una cotización para que no sea un tema antojado, y explicar por qué este es mi precio. A veces implica vulnerarse, incluso para las empresas que tienen mucho tiempo, o vergüenza para las que tienen muy poco, decir, es que si yo le dijera que yo, hablando de un tema de costuras, que yo hago 700 pijamas al mes y aún así estoy viniéndole a decir a usted que no tengo plata, va a decir usted que es que yo soy una desordenada. ¿Cómo funciona esto desde el Centro de Desarrollo Empresarial? Yuri, ¿cuál es la apertura? ¿Qué es lo que se le garantiza a las personas cuando llegan a buscar este tipo de ayuda para que ustedes les ayuden a zarpar? Bueno, Dilana, con respecto a la vulnerabilidad hay tanto que podemos abarcar. Con respecto al Centro de Desarrollo puntualmente, el Instituto Nacional de Aprendizaje nos da las reglas del juego, y que creo que uno de los valores principales es la transparencia y la no divulgación o la confidencialidad. De hecho, firmamos un documento de confidencialidad donde lo que se habla ahí se queda ahí. Ahora, eso es la parte más legal, y usted nos podrá decir, sí, ahí no puede pasar nada, pero detrás de ese papel que firmamos hay un ser humano con miedo, con pena, porque muchas veces no es ni miedo, digan, es la vergüenza de decir, Yuri, qué pena, pero es que yo no tengo ni idea de cómo estoy, si estoy bien o mal. Y siéntase tranquilo, porque es que todos estamos en la misma posición, aún nosotros muchas veces sabiendo y estudiando finanzas. Sin embargo, la otra vez veía un documental de Brené Brown que habla de la vulnerabilidad, y yo creo que Dilana es la persona experta que nos puede aportar en eso. La vulnerabilidad también promueve que podamos determinar cuáles son nuestras debilidades para poderlas trabajar. Imagínese, Dilana, que es andar con un dolor de espalda durante 4 años. No solamente el dolor, son los recursos que se utilizan, mal utilizan. Fuimos a la farmacia, nos inyectamos, no sucedió, después me fui a hacer un masaje, después me fui a donde otra persona a que me tronara la espalda, y después fui a donde una señora que, cuando me di cuenta, pasaron 4 años donde mi empresa sufrió un costo altísimo por algo que no solucioné, y obvio no lo voy a solucionar porque nunca identifiqué la raíz del problema. Entonces nosotros tenemos muchísimas herramientas ágiles, de acuerdo a su capacidad como propietario, en decir, ok, Dilana, ¿cuál es su principal debilidad? Y no quedamos ahí es la parte bonita, Dilana, y como ya hemos adelantado, queremos un pensamiento estratégico, que es lo que su empresa necesita. A partir de esta debilidad, ahora sí, ¿cómo lo podemos solucionar? Es increíble, Dilana, cómo aterrizamos, lo escribimos, y a partir de ahí generamos un mapa conceptual. Muchas veces, esa soy yo, utilizando canvas y lienzos, que es el sinónimo, es la traducción, donde ponemos en papelitos, pero mira, si lo que mi debilidad principal es la falta de tiempo, sé que puedo capacitarme en gestión de tiempo. O si mi debilidad es la comunicación con mi equipo, puedo llevar cursos de esto, o puedo llamar a alguien que pueda gestionarme el talento humano. El problema es que estas debilidades no identificadas o muy bien identificadas quedan en nuestra cabeza en las noches. Y usted, como poniéndola de ejemplo, en las noches no se resuelve nada, antes de dormir no se resuelve nada, se resuelve yendo a donde las personas que realmente sabemos de esto y buscando estos espacios. Ahora, Dilana, nosotros, nuestro objetivo es que los emprendimientos se vuelvan empresas, que las empresas se expandan y mejoren. Y hay otro sector muy importante en Limón, como lo es la Cámara de Comercio, Industria y Turismo y el Instituto Cariay, y otro montón que creo que no terminaríamos, donde están haciendo un esfuerzo para llamar las oportunidades acá.
pero también el esfuerzo es que cuando esas oportunidades estén Hay que acá tomarlas. y tengamos la capacidad de hacerlo. Usted sabe, mi mamá también dice, pues, no hay nada peor que ver las oportunidades pasar de lejos y no estar preparados. Ok, limonenses, es que ese es el momento de prepararnos, y prepararnos no es fácil, es incómodo, pero estamos teniendo los mecanismos, y yo creo que ese es el llamado, digamos, a la conciencia, de decir, dejemos la vergüenza, todos pasamos por el mismo lugar y vamos a pasar también por el mismo lugar, pero ya es hora de que ese pensamiento fluya y que nos convirtamos en los próximos líderes de nuestra provincia y de nuestro país. Gracias, Yuri. Bueno, vea, esto ya se está poniendo un poco profundo. Vamos a ir a hacer nuestra segunda pausa, pero vea, no se despegue, porque cuando volvamos, Yuri nos va a decir qué señales nos pueden estar diciendo hoy que estamos sin rumbo. Y 2, cómo empezar a tener uno. No se despegue de nosotros, ya casi volvemos con más aquí en Epicentro, porque Limón es el centro de la información. Instituto Cariay, Centro de Formación para Universitario, acreditado por el Consejo Superior de Educación, da a conocer su oferta académica, idiomas, inglés para niños, adolescentes y adultos, ciencias de la salud, asistente técnico en farmacia y asistente dental, tecnología, diplomado en redes y telecomunicaciones, técnicos, redes de comunicación de datos, ciberseguridad, desarrollo de software, soporte empresarial, administración, contabilidad, mercadeo y relaciones públicas. Contamos con técnicos avalados bajo el Marco Nacional de Cualificaciones y el Instituto Nacional de Aprendizaje. Horario de atención de lunes a viernes de 8 de la mañana a 12 mediodía y de 1 de la tarde a 7 de la noche. Sábados de 9 de la mañana a 3 de la tarde. Contáctenos al 2798-2244 o al WhatsApp 8807-1515. Estamos ubicados en Limón, Barrio Roosevelt, a 50 metros de la Iglesia Asambleas de Dios, frente al Parquecito Asís Esna. Instituto Cariay, formación para el trabajo. Veterinaria La Vet. Los esperamos en Barrio Las Palmeras, frente a la Coca-Cola, ahora en nuestro nuevo horario de atención, de lunes a sábado de 7:30 de la mañana a 6 de la tarde, y los domingos de 9 de la mañana a 1 de la tarde, y en nuestro horario de emergencias de martes a sábado de 6 de la tarde a 9 de la noche. Contáctenos al 6456-8677 y al 2758-0881. Estamos ubicados en Barrio Las Palmeras, contigua Maxi Palí. Cable Caribe, la empresa de telecomunicaciones que desde Siquirres apoya el desarrollo tecnológico de la zona atlántica con fibra óptica hasta tu hogar gracias a Fiber Connect. Con nuestra tecnología podrás disfrutar un servicio de internet rápido y estable, siendo la mejor opción para tu trabajo, estudio, juegos y televisión de alta resolución. Llámanos y sé parte de quienes navegamos sin preocupación. Fiber Connect, Cable Caribe. El servicio de interpretación del ESCO por videollamada es una solución ideal para que instituciones, empresas y comercios puedan obtener un intérprete que facilite la comunicación eficaz y fluida entre la persona oyente y la persona sorda, sin cita, mínimo tiempo de espera, cuando sea y donde sea. Garantice la inclusión de las personas sordas siendo cliente de Green Technological y sea parte de la solución. Sintonice Epicentro, donde conversamos sobre los principales sucesos nacionales e internacionales y la relación que tienen con usted y con nuestra provincia. Temas administrativos, financieros, jurídicos, culturales, deportivos y educativos. Todos los jueves de 3 a 4 de la tarde por Radio Casino 98.3 FM y redes sociales. Epicentro, programa informativo y de opinión de la Cámara de Comercio, Turismo e Industria de Limón. Epicentro, porque Limón es el centro de la información. Ya estamos de regreso con esta etapa de cierre y les dije que esperaran ese momento para poder responderse. Realmente soy una empresa sin rumbo. Realmente estoy haciendo mucho sin sentir que tengo resultados. No sé si mi negocio está creciendo. Pues justamente eso es lo que le vamos a preguntar a Yuri en este momento. Yuri, esto es como cuando vamos al doctor y le preguntan, ¿tiene fiebre? ¿Tiene dolor?
tiene esto, ¿cuáles son esos síntomas o esos factores que podrían hacernos entender que vamos sin rumbo? Dilana, definitivamente el desgaste. Trabajamos muchísimo y no vemos el resultado. Creo que lo otro es que vendemos, muchas veces vendemos, pero no tenemos dinero nunca. La dependencia a deudas ¿verdad? O cualquier otra situación de estas, no sé cuál producto me es más rentable que otro. Uno muy importante, y no puedo dejar de decirlo, no sé cuánto me cuesta producir lo que yo produzco. O sea, yo creo que esos son como los importantes. Y pues en la parte más administrativa, no llevar registros. Y creo que, vamos a ver, me falta la más importante. No separar las finanzas personales del negocio. Yo creo que eso es como las señales más claras de que mi empresa no tiene rumbo. Y creo que muchas personas se estarán identificando con esto que yo acabo de decir. No separar las finanzas personales del negocio. Entonces, hoy vendí 100,000 colones, pero me tocaba ir a hacerme la queratina y los agarré y me hice la queratina. Eso no es correcto, porque al final no tenemos una claridad, no sabemos si podía agarrar esos 100,000 colones o no. Y eso es lo que cuesta o lo que duele en las empresas. Y una vez que ya nos demos cuenta que estamos ahí a la deriva, que no tenemos rumbo, ¿por dónde empezamos? Porque yo creo que eso es lo que la gente dice, ok, ya entendí, soy una empresa sin rumbo, ¿por dónde empiezo? No a mal, yo creo que el reconocer que tenemos algo que trabajar, ya ahí estamos ganando. Y creo que todos estamos aquí para aprender. Yo creo que ese es el propósito de todo ser humano, ¿verdad? Si todos lo supiéramos sería bastante aburrido, creo yo, por lo menos eso es lo que creo. La primera invitación, Dila, a que nos busque. Yo creo que esa es como la primera solución. Llegue al Centro de Desarrollo Empresarial. También hay otros espacios. Nosotros no solamente damos asesorías, también damos capacitaciones virtuales. El INA también está constantemente, la Cámara, bueno, un montón. Cuando logramos entrar al ecosistema empresarial, que es lo que le decía al principio, empezamos a entender que tenemos un montón de opciones y también grandes objetivos que de pronto ya dejan de ser sueños, y eso se lo agradezco a Randy, que me dijo, Yuri, hay que dejar de tener solo sueños y cumplirlos o definirlos como un objetivo. Cuando partimos desde definición de un objetivo, nuestra mente empieza a direccionar en las posibles soluciones o cómo lo voy a lograr, y no voy a quedar, a mí me hubiese gustado tener un local en el centro. No, ya empezamos a buscar ese tipo de espacios. Identifiquemos qué sí me es rentable. Hay productos que no son tan rentables pero que nos posicionan. Técnicas de ventas, hoy hablaba mucho de eso con unas clientas. Ordenemos nuestros costos y nuestros gastos, anotemos. Logramos sacar 15,000 colones para el recibo de la electricidad. Parece muy, muy lógico, pero créanme que es el principal error que hemos identificado en los procesos. Y planificar. Planificar nos va a permitir respirar, nos va a permitir dormir y trazar un plan estratégico y además ejecutarlo poco a poco. Yo creo que ese es como el objetivo que creo que deberían de tener todas las empresas. Ahora, no todos son planificadores, así como no todos somos costureras ni todos somos abogados. Apoyémonos en las personas que sabemos, que saben. Yo creo que eso es muy importante y que hemos creado un sistema que puedo alzar el teléfono, y creo que esa es la ventaja de ser de un pueblo como este, decir, no sé de este tema, pero creo que el amigo de mi amigo sabe de esto, voy a llamarlo. Creo que es el momento de hacerlo. Yuri, bueno, y obviamente cuando hablamos de tomar rumbo o por dónde empezar, yo creo que esto es como cuando hacemos una reparación en la casa, que decimos voy a cambiar una lámpara, pero resulta que no era la lámpara y termina siendo todo el cableado eléctrico. Yo creo que cuando nos queremos acercar a mejorar las cosas, definitivamente nos vamos a encontrar con un montón de cosas que mejorar, pero tenemos que ir con una a la vez. ¿Cuáles son, desde su experiencia, esos pequeños cambios que producen grandes experiencias o esos pequeños recursos, más bien, que producen grandes cambios? La actitud. Yo creo que la actitud es lo principal. Usted puede tener al mejor o la mejor
asesora empresarial, el mejor financiero, el mejor abogado, pero si su actitud se basa en lo negativo, yo creo que no va a haber resultados. Creo que parte de ahí el querer. Yo siempre digo, el requisito principal de entrar al centro de desarrollo es querer estar en el centro de desarrollo. Y Dilana, y creo que eso cambia la mente del empresario, y no quiero que esto parezca fácil, es que nunca va a ser fácil y nunca se va a acabar, pero de algo que a mí me inspira en lo que yo hago es la valentía de estas personas que emprenden día con día, porque al final no es la emoción de decir hoy abrió el restaurante y listo, no, son los meses siguientes donde tengo que resistir en sostener este negocio y la parte emocional. Entonces yo creo que pasa por ahí estar leyendo, estar capacitándose constantemente y recibiendo una retroalimentación de mis clientes. Eso es muy importante para ser cada día más acertado. Ahora, no somos perfectos y yo creo que eso nunca va a pasar, pero es agarrarle cariño al proceso. No sé si eso es correcto, pero agarrarle cariño al proceso es lo que yo considero que tenemos que ir buscando. Bueno, Yuri, y definitivamente todo lo que usted nos dice es muy valioso, sobre todo cuando hablamos de dar estos pequeños pasos. Y creemos que cuando hablamos de pequeños pasos tiene que ver con aprender a usar un módulo completo de Excel y con contratar a un contador o un abogado, pero vea qué consejo tan importante, y es la actitud. Y yo creo que podría sonar romántico, pero si nos enteramos de estas nuevas metodologías para impulsar los negocios y hacerlos crecer, tiene que ver mucho con el recurso humano del que usted nos habló antes. O sea, de cómo abonar desde la empatía, de cómo el liderazgo, de cómo la actitud tienen un cambio importante. Y yo creo que tenemos, en mis redes sociales hoy publicaba que tenía muchas cosas que hacer, todas importantes, y que en algún momento de mi vida esto hubiera implicado un estrés desde que abrí los ojos hasta ahorita, pero todo bien planificado, con orden, con estrategia, porque la estrategia me permite priorizar, saber qué voy a atender, cuándo lo voy a atender, y por supuesto trabajar en una actitud consciente por el crecimiento de mi negocio. Me permite ir con rumbo, me permite entender que la dinámica de mi empresa a veces implica que yo corra mucho, o a veces implica también que tenga un poco más de calma, y eso se trata de ir equilibrando. Estamos llegando al cierre del programa, y definitivamente lo que quiero decirles es que crecer no siempre es hacer más, es hacerlo mejor, es hacerlo con dirección, con propósito. Y para cerrar, Yuri, quisiera hacerle una sola pregunta, y es que si hoy un empresario siente que está estancado, ¿usted qué le diría en una sola frase? En una sola frase. Que todos los empresarios del mundo, no de Limón, del mundo, han estado donde usted está. Y de ahí, de esa adversidad o de esa necesidad, es donde surgen las grandes o han surgido las grandes empresas. Entonces, inspírense y también sirvan de inspiración a todas las personas que están viendo. No minimicen su valor. O sea, como quien dice, créasela. Y parte de ahí creo que todo va a funcionar, o todo va a ir en dirección al objetivo y a la inspiración que usted tiene, y las cosas llegan por añadidura. Entonces yo creo que el propósito, busquemos ese propósito, y de verdad sepa que la mente del ser humano es tan increíble que esto nos puede llevar a buscar nuestras propias soluciones, y muchas veces están en las redes sociales. Muchas veces el mensaje está hoy aquí, y creo que para eso sirven. Y de verdad muchas gracias por hacer lo que hacen, porque no es simplemente hacer por hacer. Yo creo que el limonense tiene esa identidad, el costarricense tiene esa identidad, y en el mundo, porque soy testigo de eso, nos ven con identidad, y hay que apropiarse de esa. Y definitivamente que el cambio somos nosotros, la oportunidad somos nosotros, el equilibrio somos nosotros, y el crecimiento también. Esta bella provincia se va a ver impulsada por limonenses, hombres y mujeres que se atrevieron a hacer las cosas diferentes. Y otra vez los invito a la Feria de Emprendedores 17 y 18 de abril.
Eso va a ser en el Centro de Desarrollo Empresarial, ubicado frente al BAC San José, en Plaza Puerto Limón. Acompáñenos, van a ver un montón, aprovechemos también para darle el impulso a los emprendedores que nos van a acompañar, a que usted haga consultas con la caja, con el ministerio. Vea, hay tantas cosas, usted dice, ¿será que a mí me pueden dar un crédito? Qué vergüenza ir al banco, no quiero hacer la fila. Aproveche la feria, de verdad. La otra semana Gloriana nos va a estar acompañando con muchísima más información. Queda completamente invitado e invitada, y también para que, si usted no puede ir a la feria, acérquese al Centro de Desarrollo y entienda cómo ellos le pueden ayudar a impulsar y hacer crecer su negocio. Sin más, les agradezco la compañía en este programa. Nos vemos el próximo jueves a las 4 de la tarde con más de Epicentro, a las 3 de la tarde, perdón, con más de Epicentro, porque Limón es el centro de la información. Sintonice Epicentro, donde conversamos sobre los principales sucesos nacionales e internacionales y la relación que tienen con usted y con nuestra provincia. Temas administrativos, financieros, jurídicos, culturales, deportivos y educativos. Todos los jueves de 3 a 4 de la tarde por Radio Casino 98.3 FM y redes sociales. Epicentro, programa informativo y de opinión de la Cámara de Comercio, Turismo e Industria de Limón. Epicentro, porque Limón es el centro de la información. Levantarme en la mañana al rayar el sol, enciendo mi radio, se escucha mi canción. Es Radio Casino, mi fiel compañía, con esas rancherotas que alegran mi día. Ay, Radio Casino, como suenas bonito, tus rancheras me animan y me dan ese ritmito antes del trabajo. Al despuntar la aurora, canto con tu música que la alma enamora. Y en las tardes, cuando el reloj marca las 4, suena Radio Casino y me envuelve su encanto, con esas rancheras que la alma me tocan. Son las canciones que a diario me evocan.